Bienvenidos a tu programa Contacto Salvadoreño. Quiero enviar también un saludo a El Salvador, a Gilson Rodríguez, nuestro director de producción. Gracias por el espacio. Nosotros nos encontramos en la misión permanente de Naciones Unidas aquí en Manhattan y tengo conmigo al doctor Rubén Ignacio Zamora Rivas, embajador de El Salvador ante las Naciones Unidas, que vamos a estarte trayendo su historia de perfil y todo lo que está sucediendo entre las relaciones de país y también hablar un poco de lo que es la coyuntura política de El Salvador y qué es lo que se está viviendo también en relación con otros países y todos los intereses de El Salvador en cuanto a las relaciones internacionales. Bienvenido, doctor Zamora, a nuestro programa Contacto Salvadoreño. Muchos salvadoreños nos han pedido que vengamos aquí donde usted para conocer un poco, primeramente recordar toda su historia política. Bueno, muchas gracias y un saludo a todos los compatriotas salvadoreños, tanto en los Estados Unidos como ahí en la patria chica nuestra, ¿verdad? De parte de la misión del Salvador acá en Naciones Unidas. Me gustaría que habláramos un poco, doctor, de su historia. Queremos refrescarle a nuestro público toda su historia política desde antes de la guerra, durante el conflicto, en la negociación de los acuerdos de paz, también toda su participación por la política de El Salvador, porque ahora hay otra generación en Estados Unidos que es importante que nosotros traigamos a personalidades como usted para que ellos los conozcan. Yeah. Pues mire, es un poco ya una carrera un tanto larga, ¿verdad? Yo empecé cuando tenía 18 años a estar involucrado en las cuestiones políticas y bueno, y acabo de salir del promedio de edad de los salvadoreños, ¿verdad? Ya estoy en años extras, como quien dice. Y bueno, mire, ha sido una vida pues que poco a poco me fui involucrando. Yo nunca decidí ser político, sino que la vida como que nos iba llevando, lo que hacíamos nos generaba un mayor compromiso. Empecé pues, lo primero que yo me recuerdo era cuando todavía no tenía nociones políticas, fíjese bien, sino que lo que queríamos era trabajar y ayudar con los campesinos de mi pueblo, pues de allá de Cojutepeque, y empezamos a formar cooperativas. Y entonces la Guardia Nacional, que en aquel entonces pues era la policía rural, ¿verdad?, como que nos percibió como enemigos y empezó a golpear, ¿verdad? Entonces éramos tan inocentes que nos fuimos a hablar con el comandante departamental de la Guardia a decirle que nosotros no éramos comunistas, que al contrario éramos católicos y que la mejor manera de combatir el comunismo era darle a la gente que comer y ayudarle en su vida. No creo que no nos creyó nada el señor porque siguió igual o peor la cosa, ¿verdad? Y ahí es donde yo empecé a descubrir que no solo se necesitan buenas voluntades, ¿verdad?, o buen espíritu, sino como que hay un problema detrás de todo esto, que es el poder. Yo descubrí el poder a través de la Guardia Nacional y por eso digo que es mi primer profesor de ciencia política. Bueno, de ahí me fui involucrando primero en política universitaria, ¿verdad? Luego, cuando salía de la universidad, entré al Partido Demócrata Cristiano y ahí pues llegué a formar parte de su comisión política por varios años. Empecé, primera vez que salí electo, fue como concejal de San Salvador. Luego, cuando vino ya la cuestión esta de la crisis que se iba armando, ¿verdad?, a finales de los años 70, y fue el golpe de Estado de octubre, ¿verdad? Me pusieron de ministro de la presidencia, duré 2 meses nada más de ministro, porque luego después renunciamos, porque se estaba volviendo a lo que precisamente nosotros más atacábamos antes, que eran las violaciones de derechos humanos, la represión. Entonces dijimos, no, con esto no se puede seguir, pero allí se produjo una división en el Partido Demócrata Cristiano, unos que querían seguir con el gobierno y otros que decíamos que había que reconfigurar el gobierno. En definitiva, dominó la posición de seguir con el gobierno y allí fue donde pues, nosotros pusimos la renuncia a la dirección del partido y formamos un movimiento popular social cristiano. Y ya vino todo el periodo de la guerra, el exilio, la formación del Frente Democrático Revolucionario y me dediqué por varios años, pues, sobre todo a trabajo internacional,
¿verdad?, a favor de presentar la solución política, su necesidad, qué pensábamos el FDR, FMLN en torno a eso, qué proponíamos. Trabajé mucho acá en Estados Unidos, porque era miembro de la Comisión Político-Diplomática, que era la que se encargaba del trabajo en el exterior, y yo era el encargado para Estados Unidos de ese trabajo, hasta que me echaron de Estados Unidos y ya no me daban la visa, solo me permitían entrar cuando un senador invitaba o una comisión del Congreso para que diera mis opiniones sobre El Salvador, y así era que podía volver a entrar, pero no podía moverme de aquí, no de aquí, de allá, de Washington, ¿verdad? Pero al fin logramos la solución política, se negoció. Yo participé fuertemente en ello, en impulsarla desde el interior del país, porque yo estaba ya en El Salvador, abiertamente, por supuesto. Y así fue, pues. Entonces, ya después de eso, cuando ya se logra la solución política, pues, bueno, nos dedicamos más bien a trabajar, ¿verdad? Yo empecé a trabajar en parte en Estados Unidos porque me invitaban las universidades para dar cursos. Di cursos como en 5 universidades de acá, en Stanford, en Notre Dame. Y luego también trabajaba en África con un programa de la Unión Europea. Hasta que, estando en esto, me llamaron y me dijeron, mire, ¿por qué no nos ayuda en la diplomacia? El gobierno pasado del presidente Funes, y me nombraron embajador, y aquí estoy. Pues primero estuve en la India, después en Washington y ahora en Naciones Unidas. Esa es un poco toda mi trayectoria, ¿verdad? Es muy importante toda su trayectoria, todo lo que sufrió también por la paz en El Salvador, porque no fue fácil para todos los que la consiguieron. Pero me gustaría hablar un poco de los años de exilio del 80, me imagino el 87 que usted estuvo. ¿Cómo fueron esos años para usted? ¿En qué países estuvo? Mire, eso es difícil de decir, porque de hecho la Comisión Político-Diplomática, como le decía, que era la encargada pues del trabajo diplomático y de impulsar la solución política negociada, esa comisión tenía su sede en México. El gobierno de México nos había pues permitido eso, ¿verdad? Entonces, yo estaba técnicamente ubicado en México, pero nunca saqué permiso de estadía, porque nunca pasé más de 15 días en México, sino que era constantemente viajes. A mí me tocaba venir, como le conté, a Estados Unidos, después a Europa, cubrí muchos eventos y trabajos en Europa, incluso en África. Cuando iba a hacer el voto en las Naciones Unidas sobre El Salvador, siempre hacíamos un recorrido por países africanos solicitando el apoyo al voto, etcétera, ¿verdad? Así que esos años fueron años muy ocupados, hasta que nosotros, mi partido, decidió de que yo tenía que regresar al país, porque veíamos que ya la democracia cristiana en su gobierno iba perdiendo, y entonces eso iba a crear un vacío de alternativas, y si no había otra alternativa, pues dijéramos democrática, progresista, iba a ser la derecha la que iba a ganar, como efectivamente al final así fue. Pero tratamos de hacer ese esfuerzo, ¿verdad? Y empecé a trabajar adentro del país ya abiertamente, sobre todo impulsando la solución política. Porque para mí lograr una solución política, si no había respaldo del pueblo, de la gente, pues, y que aceptara eso, no iba a funcionar. Y no iba a funcionar simplemente porque el pueblo, la gente no se iba a apropiar de su solución. La solución se hacía entre el gobierno y la guerrilla, ¿de acuerdo? Así tenía que ser. Pero a quienes les competía esa solución era el pueblo salvadoreño. Pero si el pueblo salvadoreño seguía con la idea polarizada de que si tú sos de este bando es traición, aunque sea, ya solo hablar con el otro bando, ¿se acuerda que así era? Que ha sido el peor legado de 50 años de régimen militar en el país, en el campo político, la polarización del país, que no se ha superado todavía. Bueno, entonces había que cambiar eso y que la gente entendiera que era posible que los dos bandos lograran una solución, ¿ya? Eso fue un trabajo no solo mío, pues fue de las iglesias, la iglesia católica, las iglesias evangélicas jugaron un papel, el movimiento sindical, que ya por el 86 empezó otra vez a
a resurgir, ¿verdad? Aunque les pasaron cosas horrorosas, ¿verdad? Como la bomba que le pusieron a Fenastras mientras estaban una buena cantidad de trabajadores allí adentro, ¿verdad? Que fue espantoso. Yo ya estaba en San Salvador. Todo eso, pues, eso me ocupó esos años, ¿verdad? Y pues para ingresos, pues nada, iba a dar conferencias y aquí pagan por las conferencias, ¿verdad? Por dar conferencias. Entonces lograba de alguna manera ir subsistiendo. Mi familia tuvo que salir también, pero ellos se fueron a Nicaragua, porque mi esposa era nicaragüense. Es decir, sus padres vivían allá, entonces los padres la acogieron a ella y a los hijos, ¿verdad? Esa fue un poco la época esa. Vamos a ir a unos comerciales y vamos a regresar en el siguiente segmento. No podemos pasar este momento con el doctor Zamora sin hablar de esos grandes líderes de los 80 a los 90 que usted convivió mucho en lo político y en lo social. Vamos a unos comerciales y sigue en sintonía aquí de tu programa Contacto Salvadoreño. Ni pobre, ni rico, ni joven, ni viejo, ni bello, ni feo, ni chele, ni prieto, ni hembra, ni macho, ni alto, ni bajo. Salvadoreños y salvadoreñas que viven en el exterior. Te saluda Miguel Pereira, alcalde de la ciudad de San Miguel. Y en esta ocasión te quiero extender la atenta invitación a que participes en el Carnaval Internacional de San Miguel. Porque para reír, para gozar, no hay más lugar que San Miguel en carnaval. Gózalo, aquí debes estar. Sintoniza a través de ITV, en alianza con Tele El Salvador, la transmisión en vivo del Carnaval de San Miguel a partir de las 7 de la noche, este 28 de noviembre, de costa a costa en los Estados Unidos. Si va a remodelar o decorar su casa, oficina o rancho en la playa, piense en Lajas de El Salvador. Contamos con una amplia gama de colores en piedra natural, cortes especiales y rústicos. Visítenos en Autopista Comalapa, kilómetro 14, San Salvador. Llame ya y dele vida a la imaginación. Teléfono 503-2531-8782. Porque queremos consentir tus gustos. Decora con Laja, Lajas de El Salvador. ¿Busca una casa o apartamento para su familia? ¿O no sabe cómo hacerlo? Nosotros tenemos la solución. RM Home somos profesionales en compra y venta de inmuebles a precios increíbles. Además, brindamos toda la asesoría para que usted desde los Estados Unidos pueda comprarle una vivienda a su familia sin preocupación. Somos responsables. No pierda más su tiempo y dinero. RM Home, servicio garantizado. No se arriesgue. RM Home, su opción líder en venta y compra de inmuebles en El Salvador. Contáctenos 503 2223 3047 o 503 7990 0211 o escríbanos a rmhomesb@gmail.com. Su preocupación es cómo movilizarse durante el viaje a El Salvador que tanto ha esperado. Pasear con su familia, amigos y transportarse con tranquilidad y seguridad. En New Rent-A-Car tenemos la solución. New Rent-A-Car le ofrece modelos recientes en pickups, camionetas y mucho más. Ah, y sobre todo a precios increíbles. Llame ahora y reserve el suyo llamando al 631-609-8707, 631-609-8707 y en El Salvador, área 503-2223-3047. O escríbanos a newrentacar503@gmail.com. New Rentacar. Seguimos aquí en Contacto Salvadoreño desde la sede permanente de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, y tengo aquí conmigo al doctor Rubén Ignacio Zamora, embajador de las Naciones Unidas. Y como estábamos en el segmento anterior hablando, me gustaría de que sigamos entre los 80 y los 90 hablando de líderes como
como Monseñor Romero, no podemos dejar de hablar de él, también del presidente Duarte, de su compañero de fórmula también, el señor Manuel Ungo. Me gustaría que nos explicara un poco cómo fue la vivencia de convivir con esos líderes de esa época, ya que nosotros no tuvimos esa oportunidad. Pues mire, empecemos pues por lo que es nuestra figura icónica ya para el país y para el mundo, diría yo, Monseñor Romero. Mire, yo a él lo conocí desde antes de que él llegara de arzobispo de San Salvador y un conocimiento muy superficial de él, ¿verdad? Pero me parecía siempre un hombre muy conservador, para serle honesto, ¿verdad? Muy conservador. Después, cuando ya llegó al arzobispado, la verdad es que cuando estaba la cuestión de que ya Monseñor Chávez y González había renunciado, ¿verdad? Y ya se iba a retirar, pues nada, nuestro candidato era Monseñor Rivera y Dama, ¿verdad? Porque era el auxiliar de San Salvador, lo conocíamos más, teníamos una relación mayor, ¿verdad? Monseñor Romero estaba en Usulután, ¿verdad? En Santiago de María. Pero cuando pues lo nombran a él, hubo una reacción negativa un tanto de nuestra parte. Incluso que yo era de la Comisión de Justicia y Paz del país, ¿verdad? De la Iglesia Católica y de la Oficina de Católica del Cine, y nos planteamos que íbamos a renunciar, porque con ese señor no se iba a poder trabajar, porque era muy conservador. Pero hubo gente más sensata, yo estaba muy joven en esa época, y que nos dijo, no, espérense, veamos primero. Y así fue como lo fuimos a ver. Al principio no fue muy agradable, la relación era muy cortante. Monseñor era un tanto tímido, esa es la verdad, ¿verdad? Y a veces aparecía como arrogante o distante, pero más bien era su timidez. Después uno lo descubre, la calidad humana que tenía él. Pues nos quedamos en la Comisión de Justicia y Paz, y trabajando, y claro, ahí la represión crecía y crecía, ¿verdad? Y entonces ahí empezamos a tener ya una relación más personal. Prácticamente todas las semanas la comisión se reunía con él porque él quería oír qué había pasado para lo del domingo, con su homilía del domingo. Y ahí sí lo fuimos conociendo, y como fue como irlo descubriendo. O sea, yo descubrí a Monseñor Romero hasta que fue arzobispo de San Salvador, y lo descubrí desde una visión negativa a una visión que cada vez fue más positiva, de mayor confianza en él, de mayor respeto, ¿verdad? Y de ver el crecimiento de su figura en el país, que fue el hecho quizás político, en el buen sentido de la palabra, de todos esos años más importantes. Bueno, así fue como desarrollamos un tipo de relación ya más humana entre los dos. Yo me recuerdo que cuando vino el conflicto al interior de la democracia cristiana, ¿verdad? Yo íbamos a renunciar, yo fui a hablar con él una noche, porque a veces en la noche recibía, y platiqué con él y contarle, y viera que fue interesante porque Monseñor trató, pero así fuertemente, de convencerme de que no renunciáramos. Porque él decía, miren, si renuncian ustedes, porque no solo era yo, sino que era el sector progresista de la democracia cristiana, si ustedes renuncian, aquí la guerra se viene ya. Esto no, ya nadie va a parar la guerra esta. Y así que piénselo bien, me decía. Y yo por último le dije, pero es que mire, Monseñor, ya para mí es un problema de conciencia. Como cristiano, yo no puedo estar en un régimen que está matando a la gente de la manera en que la están matando, pues la represión. Entonces él me dijo una cosa que nunca me olvida, me dijo, mire Rubén, me dijo, siempre lo trataba de usted a uno, era muy cuidadoso. Mire Rubén, me dijo, si su conciencia se lo dice, hágalo, porque lo más importante es que usted siga el dictado de su conciencia. Qué interesante, ¿verdad? Y bueno, y ahí yo renuncié y después tuve que salir del país, por supuesto, ¿verdad? Y después el siguiente hecho fue su muerte, ¿verdad? Enterarme de eso. Eso fue mi relación con Monseñor Romero, ¿verdad? Y pues en ese sentido, todo lo que ha pasado y después y lo que está pasando ahora, me parece a mí que, mire, que el país nuestro, una de las cosas importantes que necesita es tener una figura de referencia, ¿ya?
Eso es muy difícil de construir. Entonces, pero viendo la historia con los últimos 30, 40 años o 50 del país, creo que la única figura que podría jugar ese papel es Monseñor Romero. ¿Verdad? Pero yo lo estoy predicando esto desde que regresé al país, pero la gente me dice, pero usted está loco, me dice, ¿cómo van a creer si lo mandaron a matar los del otro lado que van a aceptar? Y efectivamente había una negatividad tremenda hacia Monseñor Romero por parte de las personas conservadoras, el Partido Arena y toda esta gente. Pero yo decía, pero miren, vean Estados Unidos, Lincoln, que ahora es la figura de este país. ¿Verdad? Ahí tiene el monumento más grande que hay en este país, lo tiene él allá en Washington, ¿verdad? Todo el mundo, Lincoln es el hombre del país, es la expresión del país, ¿verdad? Hasta el tío Sam se parece en su figura a la figura de Lincoln, ¿verdad? Sí, todos los respetan a los padres fundadores, que son extraordinarios, por cierto, pero Lincoln es la figura nacional. Ese hombre comandó. Fue el comandante de uno de los dos bandos de la guerra civil donde se mataron, que dio gusto. Y ahora, republicanos, no republicanos, respeta y reconoce. Entonces, Monseñor puede llegar a hacer eso, decía yo. Fíjese que yo tengo una esperanza de que no me voy a morir antes de verlo, porque ya lo estoy viendo cómo se camina, ha ido cambiando, fíjese. Yo creo que lo que está cambiando es que estamos como acercándonos a una visión de Monseñor Romero, ya no de tipo partidario política, derecha-izquierda, sino de un hombre que expresa la nación, que expresa y que nos señala un camino, que puede seguirlo gente conservadora, sí puede seguirlo, que es la democracia, el diálogo, el respeto a los derechos humanos, ¿verdad? Y lo puede seguir gente de izquierda también, o sea, lo podemos seguir los salvadoreños, esa es como ruta general. Y yo tengo esa esperanza de Monseñor Romero, que Monseñor Romero vaya, lo tenemos que hacer nosotros. Ya los que pretendían matarlo se perdieron ya, porque no ha muerto. Mire lo que ha pasado, más vivo que nadie está Monseñor Romero ya, ¿verdad? No lo pudieron matar, está vivo, pero ahora nos toca a nosotros seguir adelante y llevar adelante el mensaje de Monseñor Romero, ¿ya? Que es un mensaje muy completo el que tenemos y creo que puede señalar el camino del país, compartir, ¿ya? Como él le decía, señores ricos, por favor, den el anillo porque se los pueden quitar cortándoles el dedo. Era una frase que él usó más de alguna vez. Y a los excesos de la izquierda los castigaba duro también en sus intervenciones. O sea, en ese sentido puede ser esa imagen, o se está convirtiendo, diría yo, con mucha esperanza, en esa imagen que pueda ser como la guía de pensamiento del país. En esa época el mensaje también en la última homilía de Monseñor Romero, que él dice pues de que ningún hombre está obligado a quitarle la vida a otro, sí, y que él lo suplicaba, lo imploraba en nombre de Dios. ¿Cuál cree usted que en base a la situación que vivimos ahora de violencia en el país, cuál fuera el mensaje de Monseñor Romero si él estuviera vivo este día? Mire, yo una vez escribí en torno a eso, y qué bueno que me lo pregunta, un artículo que creo que fue publicado en varias revistas, que llevaba por título algo así, pero ya ni me acuerdo bien del título, pues, pero del contenido, que decía, no lo pudieron matar, punto suspensivo, ¿podremos nosotros? Con interrogación. Esa era mi tesis. Y yo decía, mire, a todos los que pues impulsamos el proceso de beatificación, el papel de Monseñor en el país, etcétera, etcétera. Por lo general, después ya de esto lo escribí a unos 4 años, creo yo, después de tantos años de su muerte, ya, tenemos que darnos cuenta de algo. Los que lo mataron, los que lo asesinaron, perdieron, no lo pudieron matar, está vivo. Y cada día está más vivo, cada aniversario de su muerte es más grande, más grande. Y ahora con la beatificación, imagínense esa concentración que hubo en San Salvador, ¿verdad? Y cómo la seguimos en todas partes, por los medios.
Entonces, el punto, decía yo, es esta. Yo lo que oigo siempre en estos aniversarios de Monseñor es lo que usted me acaba de decir. La voz de Monseñor dando ese discurso, ¿verdad? Y sobre todo aquello increíble, ¿verdad? Como era, yo les pido, yo les ordeno, yo les suplico que cese la represión, ¿ya? Y dirigido a la Guardia Nacional y a las Fuerzas Armadas, casi nadie, ¿verdad? Entonces, eso, les decía yo, para un joven ahora que tiene 16, 17 años, ¿qué significa la Guardia Nacional? ¿Qué significa la Policía de Hacienda? ¿Qué significa la Policía Nacional Civil? La Policía Nacional. ¿Ah? Nada, si ya no vivieron con eso. ¿Ya? Además, el momento en que el Monseñor lo dijo era totalmente válido. ¿Ah? ¿Por qué? Porque esos señores estaban matando inmisericordiamente, especialmente a los pobres, y algunos de clase media también, ¿verdad? Pero entonces ahora que eso ya no está dándose, que hoy lo que tenemos es otro problema diferente de seguridad, ¿verdad? Para la gente. Entonces, si nosotros seguimos con esa visión y somos incapaces de desarrollar toda la riqueza del pensamiento de Monseñor Romero, se nos va a convertir en una figura histórica, pero no en una figura de guía. Por eso decía, si ellos no lo pudieron matar, ¿podremos nosotros hacerlo? Sí, porque si nosotros no convertimos a Monseñor Romero en la guía del pueblo salvadoreño que él fue cuando estaba vivo, lo matamos. Y hoy lo podemos matar nosotros, los que lo amamos, los que queremos seguir. Tenemos entonces que entrar a destacar todos los otros elementos tan ricos de su discurso, de su pensamiento, que para ahora son absolutamente necesarios. Vamos a ir a unos comerciales y regresamos en el siguiente segmento. Me gustaría, doctor, que en el siguiente segmento podríamos hablar un poco de los acuerdos de paz. Ni pobre, ni rico, ni joven, ni viejo, ni bello, ni feo, ni chele, ni prieto, ni hembra, ni macho, ni alto, ni bajo. Salvadoreños y salvadoreñas que viven en el exterior. Te saluda Miguel Pereira, alcalde de la ciudad de San Miguel. Y en esta ocasión te quiero extender la atenta invitación a que participes en el Carnaval Internacional de San Miguel. Porque para reír, para gozar, no hay más lugar que San Miguel en carnaval. Gózalo, aquí debes estar. Sintoniza a través de ITV, en alianza con Tele El Salvador, la transmisión en vivo del Carnaval de San Miguel, a partir de las 7 de la noche, este 28 de noviembre, de costa a costa, en los Estados Unidos. Su preocupación es cómo movilizarse durante el viaje a El Salvador que tanto ha esperado. Pasear con su familia, amigos y transportarse con tranquilidad y seguridad. En New Rent-A-Car tenemos la solución. New Rent-A-Car le ofrece modelos recientes en pickups, camionetas y mucho más. Ah, y sobre todo a precios increíbles. Llame ahora y reserve el suyo llamando al 631-609-8707, 631-609-8707 y en El Salvador, área 503-2223-3047. O escríbanos a newrentacar503@gmail.com. New Rent-A-Car. Amigos salvadoreños y centroamericanos, los saluda Julio Hernández, contador graduado de la Universidad del Estado de Nueva York, con más de 25 años de experiencia en su servicio en HH Business Solutions, donde preparamos sus impuestos, registramos su negocio, tramitamos su número del IRS y preparamos impuestos de años atrasados. Visítenos en el 1562 de la New York Avenue en Huntington Station, Nueva York, 11746, o llámenos al 631-423-8630 en las oficinas de Centennial Home Realty. Será un placer atenderlo.
Somos Noches de Fiestas Music Entertainment, el mejor servicio de entretenimiento multicultural para sus eventos en todo New York. Somos especialistas en bodas y fiestas de 15 años. Tenemos todo lo que necesita para su fiesta, de la A a la Z. DJ profesionales, maestros de ceremonia bilingües, cualquier artista internacional que desee, lo traemos a su fiesta para hacer de su evento un momento inolvidable. Servicio de mariachi, limusina, fotografía y video profesional en alta definición, el más potente sonido e impresionante show de luces. Solo tiene que llamar al 516-967-3993. Asesores de evento esperan su llamada. 516-967-3993. No importa si su evento es grande o pequeño, tenemos la mejor música y todos los ritmos del momento. Visita nuestro website www.nochesdefiestas.com. Gracias por seguir en la sintonía de Contacto Salvadoreño. Estamos aquí desde la sede de Naciones Unidas, la misión permanente de El Salvador, desde la ciudad de Nueva York, con una entrevista exclusiva con el doctor Rubén Ignacio Zamora, que es embajador de El Salvador ante las Naciones Unidas. Y nos quedamos en el segmento anterior hablando un poco, doctor, de los acuerdos de paz. Si remontamos a esa época, los acuerdos de paz, ¿qué se les olvidó en base a lo que ahora necesitamos de esos acuerdos de paz? ¿Qué hubiera sido si hubiéramos preveído más el futuro de lo que está sucediendo en la coyuntura política de El Salvador? Mire, hay que entender bien que los acuerdos de paz son fruto de una negociación, ¿ya? Y toda negociación no es una solución total. No es lo mismo una solución negociada que una revolución, ¿ya? Hay una diferencia. Una revolución es una cosa mucho más completa, que tiene que ver con todos los aspectos de la vida de los seres humanos y de la sociedad. Los acuerdos de paz son las líneas hasta donde las dos partes se ponen de acuerdo para parar una guerra. Esos son los acuerdos de paz. Tomando en cuenta esto, decir que los acuerdos de paz son incompletos, sí, es que lo son por naturaleza. Todos los acuerdos de paz que terminan una guerra son incompletos. ¿Cuál es lo completo y lo incompleto en nuestro acuerdo? Es lo que tenemos que ver. Yo diría que lo completo es la parte política, porque los acuerdos de paz son un acuerdo político para terminar una guerra que tenía una base política, la represión, la exclusión de la vida política, como lo dijo el presidente Cristiani en su discurso de Chapultepec cuando suscribió los acuerdos de paz, también él, ¿verdad? O sea, eso es donde los acuerdos de paz sí nos dieron, yo diría que una etapa nueva, diferente para el país, la entrada realmente a la democracia, ¿ya? Ahora, ¿qué no cubrieron los acuerdos de paz? La parte económica. A pesar de que el presidente Cristiani dice en su discurso que la exclusión política y la exclusión económica son las causas del conflicto, en lo cual yo coincido plenamente con él, ¿verdad? Los acuerdos de paz lo que tratan es la parte política, separar a la Fuerza Armada de la política y ponerle en su papel profesional, una nueva policía, los derechos humanos, la nueva configuración de la Corte Suprema de Justicia, una gran cantidad de cosas, eso. Pero en la parte económica, no. ¿Por qué? Porque en eso no podía haber acuerdo. No iba a haber acuerdo. Estaba Cristiani empezando a implementar toda la reforma neoliberal. Y por otro lado, la guerrilla tenía una concepción marxista, ¿ya? Socialista de la cuestión. Entonces, esas dos cosas no pegan, ¿ya? No iban a poder pegar. Entonces, lo que crearon fue un mecanismo para que se pudieran seguir discutiendo las cosas, que fracasó. En gran medida, el gobierno no lo quiso implementar bien y el movimiento de trabajadores, que era el otro actor, no entendió de qué se trataba. Pero en fin, ese es pasado. Pero lo que le quiero decir es que ahí es donde está la gran debilidad. Y de allí se deducen toda una serie de problemas que ahora tenemos, ¿ya? ¿Por qué? Porque por no entrarle al problema económico, el problema económico de la separación entre ricos y pobres fue creciendo, el país no se logró desarrollar económicamente,
y tiene toda la salida de los salvadoreños acá a Estados Unidos. Aquí se fundan las maras, la Salvatrucha y la 19, aquí se fundaron. Y luego los deportaron para allá, allá se adaptaron y han crecido. ¿Ya? O sea que tiene una vinculación la debilidad de los acuerdos de paz con la actual situación de inseguridad del país. Pero es porque es de la naturaleza del acuerdo, que fue un acuerdo principalmente político, ¿ya? Dadas las condiciones que había en ese momento, lo que llamamos en ciencia política la correlación de fuerzas. O sea, cuánta fuerza tienes tú y cuánta yo. Y entonces para hacerlo, acuerdo. Bueno, eso para mí es el problema. Ahora, dentro de lo político sí hay un elemento que yo quiero destacar. Para mí, la debilidad política más grande de los acuerdos se refiere a los partidos políticos. Los partidos políticos que hay en El Salvador ahora prácticamente son los que tuvieron antes. Y todos esos partidos políticos son hijos de la guerra. Arena es la reacción de la derecha frente a un crecimiento del movimiento popular que estaba pues, en gran medida empujado por el movimiento armado. El FMLN nació para hacer la guerra, eran revolucionarios guerrilleros. ¿Ya? El Partido Demócrata Cristiano fue totalmente transformado por el periodo de la guerra. ¿Ya? Quizás el único que aguantó más fue el PCN, ¿verdad? Y por ejemplo, mi partido que fundamos, lo primero que tenía en su plan de trabajo era luchar por una solución política para superar el estado de guerra. O sea, era una declaración de que éramos los hijos de la guerra. Ya. En los acuerdos de paz no tocan ese problema. No se reforman los partidos políticos, sino simplemente se añadió el FMLN ya como partido a un esquema de polarizado de hijos de la guerra, ¿ya? Y el FMLN que venía de hacer la guerra, pues nada se sintió en su cancha. ¿Y qué es lo que pasa? Que la polarización ahorita la tenemos allí. Pues. Yo a veces digo que en El Salvador hemos hecho una cosa muy curiosa. Clausewitz, el gran teórico de lo militar, decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Pues yo digo que en El Salvador pusimos de cabeza a Clausewitz porque ahora la política es la continuación de la guerra por otros medios, ahora políticos. ¿Ya? Eso es. Cuando usted ve el panorama del país, yo veo unos niveles de polarización innecesarios, pero que parten de que las partes principales del conflicto político tienen una concepción de que el otro lo que quiere es acabárselos. Y el otro piensa que la oposición de Arena lo que quiere es derrocarlos. Y Arena cree que el FMLN lo que quiere es poner el socialismo del siglo XXI y todas esas cosas. Entonces es la misma polarización. No la pudimos superar, ¿por qué? Porque no se ha reformado el sistema de partidos políticos. Y mientras tanto, la gente es cada vez más escéptica de los políticos y de los partidos. Más adelante vamos a hablar un poco de la polarización, pero me gustaría hablar un poco de los acuerdos de paz, seguir hablando un poco de eso, que en El Salvador pues se creó una comisión para investigar todos los crímenes y también actualmente muchos salvadoreños en el exterior están pidiendo para El Salvador algo como la CICSIC, que es una organización que es apoyada por Naciones Unidas, que se dio en Guatemala para que ellos pudieran tener un poco de paz y también investigar algunos crímenes. ¿Será posible que en El Salvador, aunque no lo permita nuestro sistema constitucional, podríamos tener nosotros una CICSIC? Mire, el problema es que si no lo permite el ordenamiento constitucional no se puede hacer, ¿verdad? Porque hay que cumplir con la Constitución, nos guste o no nos guste. Mire, yo creo que yo enfoco al menos el problema de la siguiente manera. Primero, tenemos que ver en qué terreno la CICI o una eventual CICI se va a establecer. Como tenemos el ejemplo de Guatemala, y si lo comparamos con El Salvador, no es que nosotros seamos la maravilla, pero la institucionalidad del sistema salvadoreño en estas es mucho mayor. Por ejemplo, en El Salvador, por ejemplo, esa tal comisión de buscarle los documentos públicos, miren lo que está haciendo.
Y eso lo está haciendo la sociedad civil, ¿pero por qué? Porque el Estado creó su propia comisión que tenía que ser frente al cual la transparencia hacerse, ¿verdad? O sea que en ese sentido hay ciertas diferencias en que yo diría que en ese campo, no en otros, pero en ese campo, El Salvador sí tiene un grado de institucionalidad bastante más desarrollado. Los acuerdos de paz son importantísimos en eso, y precisamente por el cumplimiento de los acuerdos de paz es que hemos logrado esa institucionalidad. ¿Quiere decir que en El Salvador ya no hay necesidad de nada? No, perdónenme. Tenemos problemas de corrupción en el país, como los tienen todos los países del mundo. Porque usted ve los periódicos de este país y todos los días hay cosas sobre corrupción. Y la televisión lo mismo. O sea, pero entonces, ¿cómo podemos hacer? Bueno, podemos y debemos, y sería conveniente buscar cooperación externa. Sí. Yo creo que hay demasiadas experiencias de lucha contra la corrupción ahora en el mundo como para poder creerse que somos, como diríamos los salvadoreños, la mamá de Tarzán, ¿verdad? Para decir, no, aquí no nos sirve nada. Ahora, una Sisi en El Salvador yo sí creo que tiene serios problemas constitucionales para nosotros. ¿Por qué? Porque los acuerdos de paz y la reforma constitucional claramente establecen que el monopolio de la acción penal lo tiene la Fiscalía. Y solo la Fiscalía lo tiene. El Ejecutivo no le puede ordenar a la Fiscalía nada en El Salvador. Distinto a Guatemala, en que la Fiscalía no tiene el estatus que tiene El Salvador. Por eso es que es tan importante que haya un fiscal que sea serio y que realmente desarrolle todo este potencial. Por eso es que yo creo que en El Salvador sí deberíamos de ver alternativas de otros países, aprender de otros países, aceptar, creo yo, como hemos aceptado en tantos campos, la cooperación externa, ya sea técnica o financiera, pero El Salvador tiene que ser la Fiscalía, no puede ser el Poder Ejecutivo, no puede, aunque quisiera. Y si se pone a hacerlo, inmediatamente va a la sala de la Constitucional y eso se lo van a parar. Y se lo van a parar con razón, porque la Constitución es nuestra Constitución, para bien o para mal. Pero mientras no se cambie, hay que cumplirla. Pero hay muchos salvadoreños, tanto en el extranjero como allá, que no creen en el sistema judicial de El Salvador y comparan mucho volver al tema de la CICI, ya que en la CICI pues, se dieron grandes logros en Guatemala, un presidente que fue condenado, también acaban de derrocar otro, y nosotros estamos en este momento en El Salvador, en el caso del presidente Flores, que se están valorando las pruebas y que el juez pues ha dado 30 días para dar una resolución y que al final pues el presidente Flores va a terminar libre. Bueno, todavía no sabemos, ¿verdad?, en qué va a parar esto. Pero mire, permítame señalar para que nos pongamos claros. El problema de El Salvador en el campo judicial es real. Los acuerdos de paz nunca tocaron la parte judicial, excepto la forma de elegir la Corte Suprema de Justicia, porque eso era constitucional, no judicial. Nunca lo tocaron. Es más, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de aquel tiempo era absoluto y feroz enemigo de los acuerdos de paz. E incluso hay una declaración pública que le hace advirtiéndole a Cristiani que cuidado con tocar el Poder Judicial, porque entonces lo va a declarar inconstitucional los acuerdos de paz. ¿Ya? Entonces, el problema de la corrupción judicial no se resuelve con una CICI, ni en Guatemala ni en El Salvador. Fíjese bien lo que está pasando en Guatemala. Es a través de la Fiscalía, pero una Fiscalía empujada ¿por quién? Por un movimiento social en la calle de Guatemala. Sin todas esas manifestaciones que habían todos los fines de semana en Guatemala y en forma creciente, ¿ya? El trabajo de la CICI no se hubiera podido hacer. ¿Por qué? Porque el respaldo que le dio la población. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Si vamos a aprender de Guatemala, aprendamos bien. Primero, necesitamos un movimiento de sociedad civil fuerte y en la calle, haciéndose ver, o si no en la calle, en la televisión o donde sea, pero expresándose. Y expresando la necesidad de que en el país se haga la reforma judicial. Y segundo, tener claro cuál es el límite de todo esto. Que no es, la CICI no es reforma judicial.
La CICI es apoyar la investigación que se hace antes de llegar donde el juez para poder. Claro, ¿qué es lo que pasa ahora? La fiscal en Guatemala, que además es una persona muy, muy honorable, ¿ya? Y muy seria, se apoyó en la CICI porque quería la CICI. ¿Ah? Ella sola no se sentía capaz y tenía toda la razón de enfrentar todo lo que tuvo que enfrentar, pues, o lo que han enfrentado hasta ahora. Entonces, en ese sentido, la CICI ha jugado un papel importante en Guatemala. Pero no solo es la CICI, solo vemos la CICI. No vemos el otro elemento tan importante como la CICI, que es que había un movimiento popular. ¿Ah? A la señora, a la vicepresidenta, ya la tenían presa. ¿Ah? Pero ¿y qué pasó? ¿Por qué la cosa siguió? Porque en la calle la gente empezó, renuncia todos los días, a gritarle al presidente enfrente, y la CICI descubriendo qué es lo que había pasado de todo esa cosa fea que hay ahí del grupo ¿verdad? No sé, de gente que recibía cosas y cosas, ¿verdad? Entonces, yo creo que en ese sentido, si queremos avanzar, yo creo que en El Salvador son necesarias las dos cosas. Voluntad por parte de la autoridad encargada de la parte de hacerlo. Nosotros no necesitamos una CICI. El fiscal mañana puede venirse a Naciones Unidas y decirle a Naciones Unidas, mire, yo quisiera que ustedes me apoyaran de esta y de esta manera. Probablemente va a tener que haber una ley para eso, como hay en Guatemala, y la ley ya no depende del fiscal, sino que depende de la Asamblea Legislativa. Ojo, ya. O sea, ahí entramos en las complicaciones, ya. Pero en todo caso el fiscal podría empezar a hacerlo, no lo ha hecho. Al contrario, ha dicho que no lo necesita. Yo creo que es demasiado decir eso, ya. Yo creo que una ayuda internacional le daría respaldo, le daría fuerza y le daría posibilidades de caminar hacia donde todos queremos caminar, que la corrupción se pare. Pero también necesitamos el movimiento social que se exprese y que trabaje. Vamos a unos comerciales y venimos más adelante con la continuidad de esta gran entrevista con el doctor Rubén Ignacio Zamora, que estamos aquí desde la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Regresamos. Ni pobre, ni rico, ni joven, ni viejo, ni bello, ni feo, ni chele, ni prieto, ni hembra, ni macho, ni alto, ni bajo. Salvadoreños y salvadoreñas que viven en el exterior. Te saluda Miguel Pereira, alcalde de la ciudad de San Miguel. Y en esta ocasión te quiero extender la atenta invitación a que participes en el Carnaval Internacional de San Miguel. Porque para reír, para gozar, no hay más lugar que San Miguel en carnaval. Gózalo, aquí debes estar. Sintoniza a través de ITV, en alianza con Tele El Salvador, la transmisión en vivo del Carnaval de San Miguel, a partir de las 7 de la noche, este 28 de noviembre, de costa a costa, en los Estados Unidos. Si va a remodelar o decorar su casa, oficina o rancho en la playa, piense en Lajas de El Salvador. Contamos con una amplia gama de colores en piedra natural, cortes especiales y rústicos. Visítenos en Autopista Comalapa, kilómetro 14, San Salvador. Llame ya y dele vida a la imaginación. Teléfono 503-2531-8782. Porque queremos consentir tus gustos. Decora con Lajas de El Salvador. Si va a remodelar o decorar su casa, oficina o rancho en la playa, piense en Lajas de El Salvador. Contamos con una amplia gama de colores en piedra natural, cortes especiales y rústicos. Visítenos en Autopista Comalapa, kilómetro 14, San Salvador. Llame ya y dele vida a la imaginación. Teléfono 503-2531-8782. Porque queremos consentir tus gustos. Decora con Lajas de El Salvador. ¿Busca una casa o apartamento para su familia? ¿O no sabe cómo hacerlo? Nosotros tenemos la solución. RM Home somos profesionales en compra y venta de inmuebles a precios increíbles. Además, brindamos toda la asesoría para que usted desde los Estados Unidos
pueda comprarle una vivienda a su familia sin preocupación. Somos responsables. No pierda más su tiempo y dinero. RM Home, servicio garantizado. No se arriesgue. RM Home, su opción líder en venta y compra de inmuebles en El Salvador. Contáctenos 503 2223 3047 o 503 7990 0211 o escríbanos a rmhomesb@gmail.com. Su preocupación es cómo movilizarse durante el viaje a El Salvador que tanto ha esperado. Pasear con su familia, amigos y transportarse con tranquilidad y seguridad. En New Rent-A-Car tenemos la solución. New Rent-A-Car le ofrece modelos recientes en pickups, camionetas y mucho más. Ah, y sobre todo a precios increíbles. Llame ahora y reserve el suyo llamando al 631-609-8707, 631-609-8707 y en El Salvador, área 503-2223-3047. O escríbanos a newrentacar503@gmail.com. New Rent-A-Car. Seguimos aquí en Contacto Salvadoreño. Gracias por la sintonía a través de Verizon 1509, a través de Tele El Salvador. Y estamos aquí con el doctor Rubén Ignacio Zamora. Me gustaría en este segmento, doctor, que abordáramos un poco las funciones que usted tiene como embajador. Hemos hablado de política, pero me gustaría que habláramos un poco de sus funciones en este momento en representación de El Salvador ante las Naciones Unidas. Yo como diplomático lo que hago es un trabajo político en representación de mi país, ¿ya? En primer lugar de mi gobierno, pero mi gobierno representa al país y por lo tanto yo represento al país. ¿En qué consiste aquí? En una institución, que es las Naciones Unidas, ¿verdad?, que genera una forma diplomática muy rara, ¿ya?, que es lo que se llama la diplomacia multilateral. Cuando yo era embajador en la India o en Washington, yo tenía una contraparte, que era el gobierno del país ante el cual estoy representado. Yo representaba al país, defendía el país, trataba de buscar cooperación para el país frente al gobierno. Aquí es una situación distinta. Usted representa al país, pero usted es dueño de la institución, porque las Naciones Unidas es propiedad de todos los países que formamos parte de ella, ¿ya? Entonces usted es juez y parte en este caso, ¿verdad? Porque viene representando a El Salvador a una institución de la cual El Salvador, mire, todos los años paga. No somos de los que pagamos más, por supuesto, porque es en base a un sistema de ingresos de los países, ¿verdad? Pero todos pagamos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido aquí el trabajo es distinto, ¿ya? El trabajo aquí, francamente, es más bien un trabajo entre embajadores, representantes de países. Cada quien representa su interés, ¿ya? Cada quien representa la organización de su país, ¿verdad? Y que entonces tratamos de ponernos de acuerdo en una serie de cosas que sean competencia o de beneficio para todos, para la humanidad, va, en sentido contrario. Entonces, esto está dividido en comisiones. Unas ven cosas económicas, otras ven cosas legales, otras ven operaciones de paz, y así van, otras ven las cosas sociales, por ejemplo. Y en cada una de esas comisiones, hay comisiones, allí se discute resoluciones que van a la Asamblea General y ahí tienen que aprobarla ya todos los miembros, por mayoría o por unanimidad. ¿Ya? Entonces, mi tarea como embajador es representar al país frente al secretario general. Segundo, dirigir el trabajo de esta oficina o de esta misión que tiene representantes de El Salvador en todas las comisiones, y ahí se discute y entonces platicamos, discutimos y la posición de El Salvador. Y tercero, soy el vínculo entre Cancillería y el trabajo de Naciones Unidas. Entonces yo tengo constantemente frente a tal cosa, a tal otra, pedirle a Cancillería que me dé la orientación para actuar aquí.
Cuando ya me la ha dado, y a veces son la misma resolución del año pasado a este, pues ahí se va, ¿verdad? Si votamos a favor, pues votamos, seguimos así, o si no, pues como fue el año pasado, a no ser que creamos que hay que cambiarla, y entonces le preguntamos a Cancillería y ella nos da la respuesta, pues es porque el ministro, Hugo Martínez, es nuestra cabeza, pues nuestro jefe. Ese es un poco el trabajo, ¿verdad? Es un trabajo que se parece más al trabajo legislativo que al trabajo del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial, pero que tiene de los tres. Aquí se ven presupuestos, aquí se crean presupuestos en una comisión que es la quinta, que ve toda la parte del dinero. Y allí son los agarrones entre los que dan el dinero y los que gozamos del dinero, porque las Naciones Unidas obviamente trabaja más para los países en desarrollo. Pues para eso está, pues, ¿verdad? Pero quienes más la financian son los países ricos. Pues eso les toca, ya suficiente nos sacaron a todos los países del tercer mundo, ¿verdad? Durante muchos siglos, y es hora de que tenga algo, les digo yo, ¿verdad? Y no les gusta, ¿verdad? Usted sigue con el pasado. No, pues le digo, yo estoy con la historia, les digo yo. Y reconozco el papel que ahora ustedes hacen. Se lo agradezco. Pero así es acá, ¿verdad? Todo eso lo hace usted en un lenguaje así medio diplomático, que a veces a mí me cuesta seguirlo. Yo no estoy acostumbrado a eso todavía, a pesar que ya llevo como 5 años de embajador. Pero esa es la realidad del trabajo. Es un trabajo interesantísimo. Pero también Naciones Unidas tiene muchos proyectos en El Salvador a través del PNUD y todo eso. ¿Qué proyectos están más resaltantes en este momento? Mire, la relación, esa es una cosa bien interesante. O sea, Naciones Unidas tiene además como 14 organismos, PNUD, la UNICEF, la UNESCO, el Fondo de Población, y así van, son 14 o 16, algo así, ¿verdad? Entonces, estos organismos tienen representantes en nuestros países. Entonces, prácticamente allá es donde discuten qué proyectos van a hacer. ¿Por qué? Porque los proyectos del PNUD son proyectos en base a lineamientos generales que se aprueban acá, pero adecuados a las políticas que el gobierno está llevando, ¿ya? Entonces, por eso es una cosa entre los dos. El PNUD propone, o el gobierno le propone al PNUD, se ponen a discutir y entonces, mire, pero es que todo, bueno, yo le podría ayudar por aquí, pero en esto no puedo ayudarle porque no tengo fondos. Viene toda esa discusión, mire, ¿por qué no modifica esta parte? Oiga, se hablan, se modifican las cosas, acuerdan allá, ya, dentro de... ¿Qué hacemos nosotros con el PNUD? Aquí le aprobamos su fondo global, aquí le aprobamos su presupuesto. Entonces nosotros tenemos que ver más con lo global, ¿verdad?, que con lo específico de El Salvador. Pero además, si hay una relación, por ejemplo, con Cristian, que es ahora el representante del PNUD, que además es el que representa a todas las organizaciones de Naciones Unidas en el terreno, con él pues nos vemos, vienen, antes de irse allá, vienen visita de cortesía, platicamos y estamos en comunicación, ¿verdad? Porque hay cosas que allá las están discutiendo, pero que van a repercutir aquí. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para apoyarlas, para empujarlas, ¿verdad? Porque si no, puede que aquí las corten, porque aquí cortan, porque no hay dinero, ¿verdad? Entonces hay toda esa relación, ¿verdad? Pero realmente el trabajo principal de PNUD, de UNESCO, de todas las agencias especializadas que tienen trabajo en el terreno, es con la autoridad del terreno, con relaciones exteriores, ya, o con salud pública de la Organización Mundial de la Salud o lo que sea. Gracias, doctor, por estas palabras, por esta entrevista. Pues y ya para terminar, pues las cámaras son suyas para que se despida de todos los salvadoreños. Muchas gracias por la oportunidad de comunicarme con mis compatriotas acá y en El Salvador. Yo quisiera nada más mandarles a todos un saludo, ¿verdad? Y decirles que desde aquí, desde Nueva York y desde las Naciones Unidas, estamos trabajando para que nuestro país sea también menos desigual de lo que ha sido, ¿verdad? Que sea más democrático de lo que ha sido hasta ahora, ¿verdad? Y que los salvadoreños abandonemos la polarización y construyamos juntos el país, que es la única manera como podemos salir adelante en las presentes circunstancias de este mundo. Muchas gracias a todas y a todos. Y a ustedes en casa, gracias por la sintonía y venimos en una próxima ocasión con otra nueva entrevista de Contacto Salvadoreño.